la posibilidad de conversar con ustedes acerca de un tema que por lo general no despierta el mayor interés en aquellos que no son especialistas o que no nutren un interés en cuanto especialistas en esa temática. Y es justamente la conversación política, pero obviamente desde un enfoque al que nos llama este seminario y que es como tendencia digital y sobre todo tendencia en la comunicación. En este sentido, bueno, ¿por qué iniciar en por qué tener este interés desde la política en el ámbito de las comunicaciones y obviamente llegando a lo que son las tendencias digitales hoy en día? Sin querer aburrirlos, prometo ser breve, sobre todo en esta parte inicial, mencionarles más que nada que se trata de cómo las formas de comunicar marcan modificaciones performativas, van cambiando las formas de ser en cuanto a las representaciones. Cuando hablo de las representaciones, me refiero a representaciones sociales y obviamente a representaciones políticas, es decir, cómo las comunicaciones en el curso del tiempo han ido cambiando y eso ha tenido efectos en la participación y obviamente en la representación política. Desde un inicio, donde las cortes comunicaban de manera interna, porque el principio era aquel del nombramiento, se pasaba a las primeras sistemas de elección, ciertamente aristocráticos, pero la comunicación se iba ampliando poco a poco, iba saliendo de la esfera del monarca en ese sentido. Posteriormente inician las primeras comunicaciones escritas en formas de panfletos, por así decirlo, en la época de las revoluciones, ya con la posterioridad a lo que es la invención de la imprenta, pero es una aplicación política, es un mensaje distinto, tiene otro público, y otro público que se masifica, ¿cuándo? Con, obviamente, la fundación, ¿no? El acto fundacional de los primeros periódicos. Pero no es en la fundación del periódico, sino que en la comunicación política que efectúa o que realizan estos medios de prensa, hoy en día llamados tradicionales, donde se comienza a cimentar un poco lo que es la comunicación política que se va dando. De ahí en más, los regímenes totalitarios comienzan a utilizar las plazas y los primeros avances en tecnología, el megáfono, los primeros sistemas electrónicos de comunicación, pero aún así concentrándose en un público que se encontraba presente, que no estaba a distancia. ¿Cuándo surge la distancia entre el público y el actor? Bueno, con la radio. Con la radio tenemos buena parte del inicio del siglo XX y con posterioridad, evidentemente, es cuando yo diría, nacen los estudios de comunicación política en estricto rigor, con el debate Nixon-Kennedy, y es un poco sobre las formas y el fondo de la comunicación que se da. Pero no se detiene ahí la evolución de la comunicación política, va más adelante, obviamente, hasta llegar a la presencia de Internet en los años 90, como bien se señalaba, por lo menos en esta parte del continente, y posteriormente la emergencia de las nuevas tecnologías de la comunicación, pero también de la información. Tecnologías de la comunicación y de la información que hoy día tienen una penetración importante a nivel mundial, ¿no? Estos son datos que presento aquí de HotSuite, y tienen una penetración importante también a nivel sectorial, a nivel de países. Aquí tenemos la comparación entre países OCDE y países de América Latina y del Caribe. Vemos obviamente cómo existe una diferencia, si vemos los datos del 2015, entre un 85% de penetración de Internet en países OCDE y un 43% en países de América Latina. Lo curioso es que en América Latina se presentan realidades que se contrastan entre ellas. Los casos particulares de Chile y de Uruguay llaman la atención porque tienen un dato, ¿no?, más cercano a los países OCDE que no a la media de países latinoamericanos. En efecto, lo que ha sido la penetración y el uso de Internet en Chile para el tercer trimestre del 2016 alcanzaba un 84%. ¿No? Si ustedes ven también la tabla que aquí se presenta, ¿no?, cuya fuente es Subtel, vemos además no solo la actualidad de la importancia de Internet y de los medios de comunicación alternativos, sino que el incremento notable que estos espacios han tenido en el último tiempo. Y también se mencionaba, no solo desde el punto de vista de la masificación en la penetración y en el uso de estos medios de comunicación, donde destacan obviamente otros aspectos como puede ser aquel de la información. Y en ese sentido también Chile está dentro de los primeros países que demuestran o que declaran a partir de las encuestas, en este caso estamos hablando aquí de encuesta Latinobarómetro 2016, cómo se informan. Por lo tanto,
los nuevos espacios no solo adquieren importancia por la masividad que han ido adquiriendo en el último tiempo, sino también por el uso específico con respecto a la información que está dentro de estos espacios. Paraguay, México y Chile son los países que más se informan a partir de Internet, pero Internet es el único medio que ha incrementado su nivel de acceso a información, es decir, que quien es encuestado declara acceder más en el curso de los años a través de Internet. Lo mismo ha ocurrido con respecto a otros medios como redes sociales. Aquí también el dato es Latinobarómetro. El 2016 es el primer año que el Latinobarómetro mide redes sociales en su encuesta, que es una encuesta que se aplica en buena parte de los países latinoamericanos. Por primera vez se mide redes sociales y marca un 25%. Y la tendencia indica que Internet crece, redes sociales aparece, pero todos los otros medios tradicionales, entendidos como televisión, prensa y radio, desde hace ya algunos años vienen decayendo en el uso informativo de estos. Por lo tanto, de ahí también destaca un poco la emergencia en la comunicación y la información. Sobre todo en redes sociales, una vez más se presentan datos con respecto al acceso que se tiene en redes sociales, a la difusión de estas, y pues aquí podemos ya empezar a mencionar algunas, a concentrar nuestro análisis en algunas particulares, como pueden ser Facebook, Twitter y YouTube, y cómo esto también se materializa en una realidad que es nacional, en el sentido de que, por ejemplo, los datos que entrega, una vez más, en este caso estamos hablando de datos de la CEPAL, indican que tanto en Facebook como en Twitter, Chile está dentro de los primeros 4 países que tienen un uso masivo de las redes. En Facebook alcanzando el 61% de los encuestados, en Twitter alcanzando el 19% de los encuestados. En ambos casos, Chile se presenta como uno de los países con el mayor uso, con la mayor penetración de las redes sociales, por lo menos en América Latina. Esa información, esos datos son corroborados también a nivel nacional a partir de la encuesta Bicentenario del 2016. No solo son corroborados, sino que además se agrega que la manera a través de la cual se informan los distintos encuestados en Chile hablan que las redes sociales son un 42% de los encuestados. Entonces, aquí tenemos ya 2 realidades con datos seguramente que no son equivalentes. Estoy hablando de los primeros que presenté sobre el Latinobarómetro y los que se presentan ahora sobre la encuesta Bicentenario, pero el dato, más allá de la equivalencia, indica algo. Las redes sociales hoy día están siendo utilizadas como medios de información. Están siendo utilizadas donde un público accede a ellas ya no solo en el principio original de la red social, de comunicar con personas cercanas, sino que de a poco se va encontrando con un mayor número de información que está presente. Esta característica que presentan las redes sociales se da gracias, la característica y la importancia de dicha característica en la comunicación política tiene una importancia relevante en cuanto al cambio, a la modificación con respecto al modo de comunicar. Se pasa, y lo señalaba el director en su presentación hoy día en la mañana, desde un mecanismo unidireccional, donde era un actor tradicional el que emitía un mensaje y existía un receptor claramente definido, a un modelo bidireccional, donde el actor es transmisor y receptor. No solo comunica, sino que también recibe una respuesta por parte de quien lo escucha. En este sentido, podemos, por ejemplo, señalar en términos de oportunidad de las redes sociales, una frase que puede resultar cliché, pero que es fundamental. En Facebook, con alrededor de 200 likes, es posible determinar un sinfín de datos que son importantísimos, no solo para las cuestiones de mercado, sino que hoy en día también para las cuestiones del mercado político, que es un poco el enfoque que hoy día les vengo a presentar acá. Dice así, teniendo entre 100 y 250 likes en Facebook, se puede predecir tu orientación sexual, tu origen étnico, tus opiniones religiosas y políticas, tu nivel de inteligencia y de felicidad, entre otras cosas. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo interpretar esos datos? ¿Cómo se hace esto? A través de lo que se conoce como Big Data, estudios de Big Data, herramientas de Big Data. Big Data tiene particularmente 3 características y se trata de que son datos capturados inicialmente en tiempo real. Esa es la primera gran característica que presentan los datos que se analizan, justamente como grandes volúmenes de datos. La segunda, justamente, es que son grandes volúmenes, o sea, que no estamos hablando de datos, 1000 datos, 500 datos, que para conectarme con una comparación que haremos más adelante,
es un número de datos que recoge una encuesta, por ejemplo. Alrededor de 1.000, 1.200 datos, algunas menos. Aquí estamos hablando de miles, millones, billones de datos. Cada huella que se va dejando, cada huella que un usuario deja a través de la tarjeta de crédito y el por qué le llegan los mensajes cuando ustedes buscan un vuelo a Venezuela y le aparece hotel en Venezuela, taxi en Venezuela, etcétera, es el tratamiento de grandes volúmenes de datos. La tercera característica es que son datos con distinto grado de estructura. O sea, no son datos que se puedan interpretar inmediatamente, sino que se tienen que procesar. La academia lo ha procesado en distintos ámbitos de aplicación. Y en particular lo ha procesado con respecto a cómo se determinan la presencia de determinadas enfermedades en algunos países, cómo se determina también incluso niveles de predicción de crimen en otros casos. Pero desde el punto de vista político hay estudios que se han concentrado en analizar un poco, desde el punto de vista empírico y sobre todo en Twitter, cuál es la relación entre candidatos con mayor número de seguidores y el resultado de las elecciones, eventuales cercanías que existan entre lo que es el voto y lo que es la tendencia que puede encontrarse a través de estudios de Big Data, ¿no?, con respecto a un determinado usuario. Son obviamente estudios que nacen principalmente en sistemas políticos y sistemas académicos anglosajones, pero que desde el Observatorio Política y Redes Sociales estamos midiendo ya en la realidad latinoamericana y la realidad chilena hace más de un año. ¿Por qué es necesario medirlo y por qué es necesario entrar en esta dinámica? Bueno, porque los cambios que han orientado los efectos sociales de estos espacios alternativos emergentes son evidentes. La primavera árabe, para empezar. Pero sin ir más allá, las movilizaciones estudiantiles en Chile también han logrado y se han posicionado gracias un poco al uso de estos medios alternativos. Pero no son los únicos efectos, también hablamos de efectos políticos que son conocidos, se han citado, Obama 2008, Facebook, el fenómeno Trump. El fenómeno Trump yo creo que también da un salto cualitativo en el sentido que no solo explica desde el punto de vista de las campañas políticas el uso de Twitter, sino que también desde el punto de vista de cómo se gobierna y cuál es el efecto de las decisiones de gobierno a partir del uso de las redes sociales. Pero aún, sin ir más lejos, en Chile, Ricardo Lagos anunció su candidatura a través de un blog. Marco Enríquez Ominami lo hizo a través de Facebook. José Miguel Insulza, su disponibilidad a ser candidato la hizo a través de Twitter. Y bueno, los dos datos que se indican acá. Lagos, cuando renunció a ser candidato, finalmente lo hizo a través de Twitter. Posteriormente esto colonizó los medios de prensa. Lo mismo con la estrategia que se puede ver con respecto a Alejandro Guillé, que ha tenido en el último tiempo, y también es esto algo que vamos a ver más adelante, una confrontación política distinta con quien es su principal contrincante, Sebastián Piñera. ¿Dónde lo tiene? En Twitter. Bueno, también entiendo que este es un seminario, independientemente del público más variado que pueda existir, obviamente está orientado a periodistas. Y entonces, bueno, ¿y de la política cómo damos el salto? ¿Cuál es el uso que se pueden dar estos datos? Bueno, aquí es justamente donde se entregan los contenidos. Ustedes generalmente lo vivimos en carne propia cotidianamente, lo difícil que es para nosotros que trabajamos en el observatorio dar un contenido periodístico a un dato político. Sin embargo, se ha encontrado. Me parece relevante presentar estas por tres motivos. Primero, porque encontramos la realidad chilena en el primer caso, es decir, notas periodísticas que hablan justamente del espacio digital en Chile y de cómo éste se está organizando. Encontramos también notas que se refieren al estudio de Big Data y cómo este estudio de Big Data finalmente tiene una incidencia en el voto. Hay estudios consolidados que demuestran que en Twitter es posible determinar que esta red social podría incidir en al menos un 4% de los votos totales. Número insignificante si se le mira desde el punto de vista crudo, pero si nosotros vamos a ver los datos de las elecciones, las últimas elecciones, los últimos 10, 15 años, en la mayoría de los sistemas políticos occidentales, nos daremos cuenta que el margen es menor al 4% en muchos de ellos. Por lo tanto, también ahí hay una oportunidad. Oportunidad justamente orientándonos a los periodistas que puedan tomar estas herramientas. ¿Por qué? Porque eso es una oportunidad que hace gala de una incertidumbre asociada, por lo demás, a la volatilidad del electorado.
sobre todo en virtud de la existencia y permanencia de un voto voluntario. La volatilidad representa justamente la mayor incertidumbre y es un poco lo que han tenido que enfrentar las encuestas en el último tiempo. Además, como lo demuestran los datos, y aquí no se trata de una defensa acérrima de las redes sociales, el cuánto ha incrementado el uso, la penetración y por sobre todo el uso político de las redes sociales, demuestra que las redes sociales llegaron para quedarse. Por ahí en algunos momentos me señala, oye, pero Twitter, por ejemplo, va de salida, va en retirada y están llegando otras redes. Yo creo que más que ir en retirada, las redes cambian de acuerdo a la generación que las utiliza. Y Twitter ha sabido envejecer colonizando los medios de comunicación. Yo los desafío a que durante una semana encuentren un noticiero en Chile que no reporte, valga la redundancia, una noticia cuya fuente sea Twitter o sea Facebook. Yo no he visto en el último año. Todos los noticieros que me he sentado a ver, por lo menos en un periodo de tiempo acotado, 7 días, publican o hacen una nota, un reportaje a partir de un hecho político que ocurre en el territorio político digital. Además, esta integración o esta orientación política de Twitter obliga a que los políticos, muchos a regañadientes, tengan que ingresar a esta red. Algunos lo hacen como nativos y se tienen que acostumbrar y tienen que, finalmente adoptan el lenguaje y las estructuras propias de la conversación política digital. Otros siguen siendo inmigrantes y se nota cuando realizan algún tipo de tweet. Lo importante es que, yo diría, están. Si nosotros vemos la campaña electoral presidencial de este año, podemos decir que los 8 candidatos están en Twitter. Por último, tiene que ver también con el salto con respecto a la investigación, la observación y el análisis que se hace. Yo creo que desde el punto de vista político, el análisis estrictamente politológico, concentrado en lo que siempre se ha conocido como las instituciones, la cultura y los actores del sistema político, es decir, las estructuras del sistema, de a poco van quedando, no de lado, sino que se van complementando con estas herramientas. Ciertamente las redes sociales tienen debilidades. Una de las debilidades que se le acusa de ser o de tener una tendencia a la homofilia, es decir, a relacionarse entre iguales. Sin embargo, en ciertos aspectos, Twitter, y por qué concentramos finalmente nuestro análisis en Twitter, representa la posibilidad de recibir mensajes que no estén presentes solo en nuestra red. Además hay autores como por ejemplo Ernesto Calvo o Pablo Barbera que en Estados Unidos han realizado análisis no solo sobre elecciones y sobre comportamiento político en ese sistema, sino que en el sistema latinoamericano, y han logrado demostrar también que estas redes de alguna manera penetran mensajes, es decir, los mensajes políticos penetran. Es cosa de ver el comportamiento de un hashtag. Puede que ustedes no tengan la tendencia o entre su grupo de seguidores o de las personas que ustedes siguen en Twitter, ninguno haya mencionado un hashtag, sin embargo lo encuentran. Y eso es un mensaje de otra red que está penetrando un poco en la conversación a la que ustedes se exponen. Hay un sinfín de oportunidades. Yo dejaré esta presentación. En honor al tiempo, quiero avanzar un poco para presentarles también cuáles son los distintos estudios y los desafíos que nosotros quisimos abordar, la oportunidad. Y esta oportunidad que nosotros quisimos abordar creo que también es una oportunidad para el mundo periodístico, porque para nosotros son análisis. Nosotros no entregamos información más, desde el punto de vista periodístico, entregamos la información política, entregamos el dato, tratamos de interpretarlo de manera politológica. Les voy a presentar 3 productos que nosotros tenemos en el Observatorio Política y Redes Sociales. El primero es el producto Interbarómetro, que es un informe mensual que nosotros realizamos, donde recogemos conversación, menciones en toda la red, no solo en Twitter. Y elaboramos o hacemos distintos análisis. Aquí les voy a presentar 3 en particular. Por ejemplo, analizamos las menciones que se dan en Internet en general y las menciones de las que se ocupa la prensa digital. Y notamos ahí quisimos hacer ahí nuestra primera observación, en el sentido que hemos venido confirmando que la estructura de los actores presentes en los medios no es la misma estructura de los actores que están presentes en las redes sociales.
Si bien se confirman algunos, hay otros que gozan de mayor espacio. Segundo, el ranking de temáticas también lo hacemos de manera comparada. Aquí lo presento solamente para señalar algo. A Twitter se le critica porque se dice sea un medio disruptivo, únicamente de crítica. Puede ser cierto que tenga una naturaleza más visceral, pero también es cierto que en Twitter se conversa. Y el análisis de Big Data, la interpretación de los datos que entrega, a los que se puede tener acceso, nos permite identificar de qué temas se están hablando en las redes sociales. Y al hacer la comparación de los medios, nos permite identificar las diferentes atenciones que presta la red a temas como los que aparecen en los medios. Uno que es clásico. En el tercer lugar de red, estos son datos del último mes, estos están presentes en nuestro último informe. El tercer tema más conversado en redes sociales era corrupción. No aparece en los medios de comunicación, como los temas más mencionados. Sin embargo, durante este mes despertó o surgió un tema relacionado con la narcocultura. Y de ahí finalmente los medios de comunicación comenzaron a introducir este tema de corrupción. No estoy diciendo que las redes anticipen o pongan la agenda, porque sería ir en contra de lo que es toda la teoría con respecto a la agenda setting, pero estoy diciendo que hay algo curioso que tiene que ser investigado. Hay algo curioso que merece prestarle atención. También analizamos actores por temáticas. Por ejemplo, podemos entrar a ver en corrupción, o este es el caso de elecciones, de qué conversa la red. ¿Por qué presento este apartado, este subrank? Porque también, dentro de las conclusiones politológicas que se pueden llegar, lo natural en el último tiempo ha sido pensar que las fuerzas políticas no tradicionales, por ejemplo el Frente Amplio, podrían estar utilizando, o deberían, dicen algunos, los territorios políticos emergentes. Fuerza política emergente, territorio político emergente. Estos son en el tema o en la conversación con respecto a elecciones, la candidata de ese sector no aparece en las redes sociales. Entonces también aquí hay un insumo que no es solo noticioso, es un insumo político, de campaña, si lo queremos así decir. Otro de los productos que nosotros hacemos es la valoración, y es un poco ver, bueno, cuán visceral es la red. Y podemos presentarlo en términos de números, como ustedes ven ahí en esta valoración, que también es de este mes con respecto a Piñera, pero también en términos de tópicos. Este es otro ejemplo, donde podemos identificar por qué tiene una valoración positiva y por qué tiene ese porcentaje de valoración negativa. Y además, cuáles son las comunidades que se están articulando detrás de esas valoraciones. O sea, ¿quién está gestionando esa información en la red? Por último, y este es un proyecto que estamos por sacar el día 21 de este mes, un par de días más, pero lo quisimos presentar aquí, al menos una parte. Tenemos en carpeta la elaboración de un decálogo del candidato en redes sociales. Es decir, vamos a hacer una radiografía a cada uno de los candidatos para medir un poco, con base en la experiencia que hemos adquirido en un año, en cómo se deben llevar adelante el comportamiento político en redes sociales, hemos querido elaborar esto. Hicimos una selección de los últimos 3.000 tweets emitidos por cada uno de los candidatos, pero desde el 21 de agosto al día de hoy. Obviamente no alcanzamos la cifra. El candidato que más ha tuiteado creo que ha sido Marco Enríquez Ominami, con alrededor de 900 tweets en un mes, lo que ya eso es bastante. El que menos creo que es Beatriz Sánchez, con alrededor de 20 tweets en un mes. Bueno, pero quisimos saber de qué están hablando. ¿Estarán hablando o cuál será la forma en la que están comunicando? ¿Este dato nos entregará lo mismo que los medios? Y empezamos. Artés. ¿Cómo podríamos definir Artés en los medios? Artés está replicando contenido. Tiene su nicho, es replicar, es el único que no tiene propuestas. Estoy hablando en la conversación política digital, particularmente en Twitter. Navarro. Orientamos esto de acuerdo a un poco lo que ha sido la tendencia en las encuestas, para que no se nos critique de por qué pusieron a este primero y al otro después. Seguimos esa línea. Navarro, efectivamente, podríamos decir que es el candidato que informa. Marco Enríquez Ominami llama la atención, es el que más tuitea y además es el que más interactúa. Es decir, es el que más tiempo dedica a responder, a utilizar con la naturaleza propia de las redes sociales, es decir, la bidireccionalidad, las mismas, interactuando. Carolina Goich también es replica contenido, pero también comenta.
característica que está presente en el otro candidato que vamos a ver más adelante. José Antonio Kast replica, comenta e informa. También es uno de los que no ha presentado propuestas. Este estudio hasta hace 3 días lo cerramos. No había presentado propuestas en las redes sociales. Beatriz Sánchez también llamó la atención porque ella comenta, ¿no? Un 34% de todas las acciones que ella ha tenido en la red social son comentarios y además informa. Solo un 9% tienen que ver con propuestas. Como les decía, el otro candidato que viene de lo que es la nueva mayoría, también comunica, ¿no? Comunica, es decir, está comentando la actualidad. Está comentando la actualidad. Pero finalmente un dato relevante que nos pareció también oportuno es que no obstante el uso, criticable o no, de las redes sociales, el hallazgo con respecto a Piñera es que es el candidato que hoy día está proponiendo, con un 18%. Sin embargo, comentar e informar es su caballo de batalla, pero de los 8 en redes sociales hoy día es el que mayor porcentaje de actividad está dedicando a la propuesta de actividades. Me parece que estos datos, por lo pronto, podrían ser noticiosos. Creí oportuno también traerlos por eso. Pero además, si ustedes pueden pensar la desagregación que pueden tener estos datos. Por ejemplo, cuando Guillé interactúa, ¿con quién interactúa? Tiene ahí un 5% de interacción. ¿Y con qué tonalidad interactúa? Yo les puedo contar que la tonalidad de las interacciones de Guillé es tremendamente negativa. ¿Por qué? Porque cuando interactúa lo hace contra Piñera. Es decir, las pocas veces que Guillé llama a conversar a alguien, lo hace con respecto a Piñera y lo hace criticándolo. Una estrategia. Una estrategia que también a la luz de los resultados que hemos tenido en estos informes se ha demostrado positiva. ¿Por qué cambió el modo de actuar de Beatriz Sánchez en el último tiempo? Sobre todo a partir del conflicto Jackson-Mayol. ¿Por qué pasó de ser una candidata que en algún minuto proponía a una candidata que replicaba contenido? También porque hay explicaciones que van detrás. La pérdida de apoyo digital de sus principales aliados, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido podemos cerrar y podemos decir que las redes sociales, sin duda, las tendencias digitales también son tendencias que han afectado el territorio político digital, presentan oportunidades para el mismo y sin duda, yo creo, se transforman en materia de interés no solo para la política como tal, sino que para los medios tradicionales, que a mi juicio, habiendo perdido terreno, como así lo demuestran las distintas encuestas con las que comencé, una buena manera de recuperarlo ha sido aquella decisión de adoptar contenido a partir de las redes, de dar preocupación a otros territorios que se han instalado en la agenda política, en la agenda mediática y también en la agenda social. Muchas gracias por la invitación y espero haber sido de su agrado. Buenas tardes, Nicolás. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Pitol, soy el director general de Lemon Group. Esto es más técnico porque me llamó la atención el tema de los estudios que realizan. La vulnerabilidad y la data certificada que mostraste, la conexión a las API Graph dentro de las plataformas sociales, ¿cómo las vincula? ¿La hace manualmente o está vinculada a un tipo de servicio, un web service, un API Graph, un Open Graph? Porque o sea, muestras una data que es muy enriquecida o una data cruda, pero de alguna forma no vi, no vi cómo lo certifica, o sea, ese porcentaje de cada uno de los entes políticos. Te va a sorprender, espero que te sorprenda mi respuesta, estaría orgulloso, lo hacemos manualmente. Vale. Hay un equipo de miembros del observatorio, todos ayudantes del observatorio y alumnos o egresados de Ciencia Política y de Administración Pública, que con la colaboración de distintos académicos, por aquí está Felipe González, que es el coordinador académico del observatorio, van determinando si el dato es muy amplio, muestreos aleatorios con base en muestreos estadísticos, pero el dato es una observación humana. No tenemos un software que lo haga, no hemos querido adoptar un software porque justamente sabemos a lo que apuntaba tu pregunta, un poco a cuán confiable era el dato. Entonces yo hemos creído en el observatorio que la mayor confiabilidad la da justamente un análisis hecho por personas y no por máquina. Vale, Nicolás, muchas gracias.